Product Prime Time es presentado por La venganza de Analía, la serie que es tendencia mundial. Imperio de mentiras, donde la única verdad es el amor. Bien, de nuevo, muchas gracias a Product Prime Time, ahora desde Miami, Florida. Y bueno, y aquí tengo el gusto de estar con uno de los emprendedores de más rápido crecimiento en nuestra industria. Se ha dedicado en los últimos 5 años a vender derechos de libros para películas y series, joyas de la literatura española. Se le califica líder en el mercado hispano por el volumen de negocio en la gestión y venta de derechos para proyectos audiovisuales. Gracias, Sidney Borjas, desde Madrid, España, abogado cubano-español con más de 25 años de experiencia en esta industria y actualmente CEO de Scenic Rights. Bueno, bienvenido, Sidney. La verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Richard, y a Product. Un placer estar con vosotros. Bueno, Sidney, brevemente explícanos eso de primero en ventas, ¿no? O sea, en derechos. Con todo el cambio de paradigma que se ha dado en el mercado audiovisual en estos últimos años, al surgir muchos players, y que en España hace 7, 6 años, básicamente, habían 3, 4 televisiones y canales de pago a los que ir a presentar un proyecto, igual que en México, Argentina o Colombia, y actualmente pues se da la realidad de que tenemos ahora mismo en España Starz, HBO, Amazon, Netflix, Disney Plus, que está aterrizando. Ya estamos en un proyecto con ellos, posiblemente el primero, y muchos nuevos players, aparte de las televisiones tradicionales. Y estamos viendo, bueno, y lógicamente Movistar, que es el primer operador que empezó a hacer originales aquí. Y estamos viendo también que se están dando operaciones cruzadas. O sea, cada vez Televisión Española o A3 Media, digamos que hacen cross con operadores locales, como puede ser Movistar, bueno, locales y latinoamericanos, o operadores globales como un Amazon o un Netflix o un Apple. Entonces, digamos que hay una abundancia, digamos, con relación al escenario de producción y de contenidos que teníamos hace 5 años. Y hemos coincidido con ese momento, ¿no? Catártico, pero para bien. Y perdón, Sidney, déjame hacer también un paréntesis, no solo por su conocimiento de la industria, sino que, bueno, también ha estado formado, ¿no? Tiene un máster de Derecho de la Empresa y Negocios de la Universidad de Barcelona, Management de una universidad francesa, diplomado en Harvard. Bueno, o sea, también hay una unión de formación teórica con conocimiento práctico. Fue así, Sidney, ¿cierto? Bueno, sí, siempre la formación es fundamental y es algo que uno no debe de perder de vista a lo largo de su carrera. O sea, siempre que pude y tuve tiempo me apunté a cursos, me apunté a enterarme de lo que estaba pasando y sobre todo también para conocerlo desde un punto de vista de negocio y legal. Y resultó que al final he terminado yo dando clases. Soy profesor de varios másteres aquí en varias universidades. Tengo la suerte de que todos los años el Colegio de Abogados de Barcelona me invita para darle charlas a los abogados del sector del entretenimiento, la cultura, del entertainment en general, allí en lo que es Cataluña, aquí también en Madrid. Y te has especializado en derechos, ¿cierto? Digo, en derechos de series, ¿no? Digo, de libros, de historias. Bueno, tengo aquí un equipo maravilloso. Tenemos un área de Legal y Business Affairs
En lo que nos hemos especializado es en business affairs y legal de series y cine, lógicamente, y formatos derivados y también de formatos de entretenimiento, porque si no tienes ese conocimiento, si no tienes, digamos, una especialización en eso, es muy difícil vender bien un IP. O incluso es malo hasta para el cliente. Si un cliente a veces te pide un derecho y no tiene en cuenta que también hacen falta los derivados o que se tiene que asegurar una capacidad para producir continuidades o para empezar con una serie que al final se da cuenta porque en la interacción con el área de contenidos de la plataforma con que esté negociando de que una serie no es viable pero una película sí, tiene que tener una estructura de lo que es la cadena de derechos, el chain of title, y unas reglas de negocio que le permitan modular, ¿no?, esa negociación y poder terminar produciendo lo que quiere. Y en ese sentido nosotros asesoramos mucho a los clientes y lógicamente al sector literario o a los titulares de derechos. Nosotros representamos más de 40 editoriales y agencias literarias de una docena de países, pero son las agencias literarias y editoriales, digamos, de mayor prestigio y con los autores de mayor caché, digamos, en el mundo en español. Vendemos mucho en Londres, vendemos en Estados Unidos, vendemos en todas partes, pero vendemos talento hispano. Digamos que vendemos la creatividad de las primeras firmas de nuestro entorno cultural, de nuestra, digamos, de nuestra geografía cultural. Ahora, Sidney, Sidney, perdona, también otro paréntesis, porque tengo entendido que no solo has vendido los derechos y bueno, y todos los derivados que eso significa, pero sino que también has ejercido el rol de productor ejecutivo y o asociado a cargo del IP, del Intellectual Property, como llaman el IP, para series como Promesas de Arena, de Televisión Española, Hernán, de Dopamine, con Fidela Navarro, que lo pasó Amazon, La Templanza. O sea, la pregunta es, además de conseguir las historias, vender los derechos, también te metes en la parte ejecutiva, en la realización. ¿Es necesario, Sidney? Te lo resumo de una forma muy sencilla. Nosotros no producimos. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? En los años 90, lo más importante era tener hierros, como le llamo yo, ¿no? O sea, una cámara Harry Bell que costaba $350.000, una lámpara HMI costaba $100.000, un pie de negativo Kodak costaba 90 céntimos de dólar. Hoy en día se ha abaratado tanto la tecnología, digamos que se ha creado una horizontalidad y hay, digamos, más capacidad de producción. O sea, una sala, o sea, los montajes, etcétera. No es que se haya abaratado a nivel de que un amateur pueda hacer una serie de una alta calidad, pero hay más acceso a la tecnología. Con lo cual, el valor diferencial está en las historias. O sea, en llevar una buena historia, en tener un buen IP al mercado para competir, porque también hay más producción y más oferta. Y encima pensando en local o en global o en local, pero intentando diferenciarte de la oferta que hacen los demás. Entonces, eso ha conllevado que el IP y la creatividad haya ganado, digamos, en la escala de valor. A los fierros, a la tecnología. Exactamente. O sea, ya la tecnología no es tan importante como antes, ni toma tanto tiempo, ni tantos recursos, es lo que te entiendo. Entonces, todo ese tiempo y esos recursos lo ponen ahora en la calidad de las historias, Sidney. Y en el talento, en la escritura. Eso ha tenido mucho que ver con la revolución que ha habido en el mundo del guión en estos últimos años y que surjan figuras como los showrunners, que es un fenómeno de finales de los... o sea, de hace 10, 12 años en Estados Unidos y que ahora, digamos, se está cimentando, consolidando en mercados como el mexicano, el español, el argentino, etc. Entonces,
hoy en día también la ingeniería de la cadena de derechos y de la arquitectura del IP y los inversores y de saber si tienes que estructurar una operación para que sea un original o una coproducción con exclusive o una preventa de derechos de cadenas syndicate, por ejemplo, Forta en España o canales de cable locales y después vender los derechos de plataforma aparte, lleva todo un trabajo de saber armar todo lo que es la cadena de derechos, o sea, los derechos de los underlying rights, los derechos de los creativos y todos aquellos elementos de consultores, X, Y, Z, que te permitan armar todo eso para obtener un DSA, un Development Service Agreement, de una plataforma de vídeo. Ese trabajo es un trabajo muy especializado, es prácticamente como el de un productor ejecutivo cuando tiene que armar un plan de financiación y decir, bueno, el proyecto, como no lo voy a hacer por encargo, no va a ser un original, tengo que hacer todo este esquema de ventas y tal. Y digamos que nuestro trabajo como agencia, al ser una empresa bastante sui generis, que no acostumbran a existir en el mundo hispano por lo menos, en América tiene CAA, William Morris, etcétera, que hacen packaging de talento total, pero en el mundo hispano lo que suelen existir es agencias literarias, no agencias audiovisuales, como en nuestro caso, digamos que no. O sea que tú eres único, Sidney. En cierta forma, tu modelo es casi único. En cierta forma, nuestro modelo, no sé si será único o no, creo que sí, pero es un modelo que faltaba en la industria. Digamos, estamos en una parte de la cadena de valor muy inicial, que es donde hay que buscar un IP que tenga un valor diferencial, que sea necesario, que tenga una demanda de audiencias, que tenga, o sea, que se ponga en un vehículo, en un estudio, una productora que pueda hacer los desarrollos adecuados para cumplir con las expectativas del encargante y que luego todo ese proceso esté documentado, digamos, legalmente estructurado y financiado, por lo menos hasta que llegue ese encargo. Ese trabajo, que no se ve, porque no sale en la pantalla, pero es esencial para lograr lo otro, es donde nosotros tenemos digamos, accionamos y le damos tracción y hacemos un trabajo muy proactivo y por eso digamos que en algunas series o en algunos proyectos aparecemos como consultant producer o como consultative producers, etcétera, pero es por haber ayudado, digamos, a estructurar eso. Y también, digamos, que ese crédito es porque no existe un nomenclador de agencia audiovisual en los créditos. Entonces, digamos, por homologación, se nos hace mención en muchos créditos por esto. Pero no. Ahora, Sidney, una pregunta. Cuando se te califica el líder en crecimiento por el volumen vendido y manejado, o sea, si yo te preguntase cuántas historias en los 5 años que tienes en Scenic Rights has vendido, ¿se puede saber, Sidney? Sí, nosotros incluso en nuestra propia web tenemos una sección de aquellas obras o proyectos que ya están en desarrollo y producción, porque lo están. No son todos, porque en muchos casos afecta a acuerdos de confidencialidad y demás. Y nosotros básicamente lo hacemos para que cuando viene un cliente y quiere buscar, porque tenemos un buscador, quiere una historia young adult que ocurre en Europa, que tenga estos tags y que sea género thriller, ¿vale? Para que no le salgan obras que ya tenemos, digamos, en producción y desarrollo con clientes y estudios, etc. Entonces, ahora mismo, digamos que estamos ya por encima de los 100 proyectos, con un 97%, 96% series en diferentes fases, estrenadas, para estrenarse, en producción, algunas, como La cocinera de Castamar, que está ahora en producción, próxima serie de A3 Media, y luego en desarrollo muchísimas. Por ejemplo, solo con Amazon ahora estamos en 6 proyectos. Uno para estrenarse, bueno, Sidney, la verdad, Sidney, que debo aplaudirte porque
has hecho un trabajo formidable, más de 100 títulos, 6 en Amazon reciente. Sidney, Pero y con quiero Netflix mostrarte, también es perdón, sí, importante. adelante, adelante. Perdona, que esto es importante. Con Netflix se acaba de estrenar Memorias de Idún, que es la primera serie de animación que hacen en España. Estamos también con un proyecto en México de una gran autora, no puedo decir más, pero es un proyecto de serie espectacular, que ya se hizo una película hace unos años y estamos adaptando a serie, pero va parte de un libro, de un gran bestseller. Estamos también aquí con ellos y con MediaPro en un proyecto que se anunciará próximamente, que es una serie que estamos estructurando, o sea, digamos que estamos como en 4 o 5 proyectos también. Wow. Con Sidney, ¿y cuántas personas son ahora? Porque cuando yo te conocieras solito, ¿no? Sidney empecé yo con una becaria. Ahora somos un staff, digamos, fijo de unas 8 personas y luego tenemos colaboradores y asociados. Por ejemplo, estamos en Madrid, en Barcelona y en Los Ángeles, con Pilar de Posadas en Los Ángeles. Y luego abríamos este año oficina en México, pero con la situación del coronavirus lo hemos pasado para el 2021, como también abríamos en Praga y lo hemos pasado para 2021 porque ahora mismo no tiene sentido y además es complicado trasladarse, viajar, pero debemos abrir México y Praga a principios del 2021 para captar repertorios locales y vender repertorios allí también en estos territorios y debemos abrir Miami en el segundo semestre del 2021. Ah, ¿Por qué? buenísimo. Porque la red o sea, ya para el segundo semestre del año que viene estaríamos en Madrid, Barcelona, México, Praga, Miami, Los Ángeles, en 6 ciudades. Buenísimo. Pero en 6 ciudades que todas tienen un sentido porque Praga es una punta de lanza maravillosa para operar en todo lo que es Europa Central y Europa del Este. O sea, subir hasta Escandinavia y entrar hasta Rusia, donde se está produciendo mucho, y todo lo que es Polonia, Hungría, etcétera. Buenísimo. Y si yo te preguntase en la industria qué tipo de historias, qué tipo de plots anda buscando o de todo. Mira, como siempre de todo, pero al final los tiempos son, digamos, una expresión, o sea, lo que sucede en cada momento en el mundo de los contenidos es una expresión de los tiempos que se viven. Inputs que nos han dado desde networks hasta algunas plataformas o algunos estudios o cadenas de cable, historias contenidas, historias que tengan, digamos, un formato de producción fácil, accesible, que permita trabajar con protocolos de coronavirus. ¿Okay? Pocos actores, buenas historias, interiores, etc. O sea que el coronavirus en cierta forma afectó un poquito o puso algunas reglas, ¿no? Sí, digamos que hubo una fiebre de buscar historias contenidas entre los meses de marzo y mayo. Recibimos muchas peticiones. Nosotros somos también una agencia teatral, la más antigua de España, con lo cual ahí pudimos ofrecer, porque el teatro, por su morfología, como no pueden ser más de un grupo de actores en el escenario, generalmente son entre 2 y 4 o 6 máximo, te permite trabajar con ese tipo de historias. Y al final, una buena obra de teatro es una buena historia, pero hecha con pocos actores. Y normalmente con 2, 3 escenarios, con los cambios que se hacen de escenografía. Y un poco nos enfocamos ahí y para las ofertas que hemos estado tramitando. Luego, es innegable la vuelta de la comedia, o sea, la comedia que hace 2 años nadie la quería. Nos están pidiendo muchísima comedia. Luego, es innegable la vuelta del cine. Estamos cerrando muchos contratos para películas, cuando hace 2, 3 años la gente solo pensaba en series y el cine se había quedado ahí como una cosa, digamos, de sibaritas, ¿no? de élite y para un circuito, pero de pronto con la introducción de las plataformas en películas originales y X y Y, ¿no? Estamos firmando muchos contratos para películas
historias que tienen potencial de serie, pero que en películas... Ahora, perdón, Sidney, perdón, una pregunta. ¿Estás vendiendo películas para plataformas en su formato derechos, cine o para el theatrical, para las no, salas? derechos de libros para cine. De toda la vida siempre se adaptaron los libros al cine. Desde que empezó el cine se adaptaron libros. Pero en la locura de los últimos años con el mundo de la serie, el crecimiento exponencial que ha tenido, que ha sido como una fiebre del oro, el cine se fue quedando ahí. Era difícil ir a Micon y encontrar a alguien que te pidiera contenido para hacer cine. Hablo del mundo de la televisión. Y está habiendo una apuesta cada vez más fuerte de las propias plataformas por el cine. Y digamos que estamos cerrando muchos contratos para adaptar libros a películas. Porque hasta ahora, cuando te digo que el 95% de las más de 100 y tan pocas operaciones son series, te puedes imaginar la proporción. Pero, sin embargo, en este último año hemos licenciado muy buenas historias para cine. Sidney, perdón, y entiendo también que el podcast ha entrado a jugar, ¿no? Y te están solicitando derechos también para podcasts. ¿Puedes agregar algo? Te hago un paréntesis con lo del podcast. Por ejemplo, young adult e infantil también se está pidiendo, o sea, contenidos para público familiar. Historias aspiracionales, sobre todo en este año de crisis global. Son cosas que también tienen que ver con la evolución de los operadores, de Disney, etc. Estamos ya en un primer proyecto a través de un estudio para Disney en España. Y con relación al tema de los podcasts, ojo con esto. Es un gran mercado que se está abriendo. El día 1 de octubre debuta aquí en España Audible, para quienes hemos licenciado unos derechos para hacer una audioserie original escrita por una de las figuras más importantes de la literatura española. Ha aterrizado también Storytel, que es una plataforma escandinava que tiene una presencia fortísima en España y que tiene millones de suscriptores, y es un modelo de negocio que hay que conocer muy bien, porque el mundo del podcast, que al final, o sea, se puede confundir. Hay podcasts de entretenimiento, o sea, de dos señores hablando de deporte, pero también hay podcasts que son audioseries de ficción, las radionovelas de toda la vida. El silencio, el derecho de nacer era un podcast, lo que lo emitían por la radio. Entonces esos IP están cobrando mucho valor y mucho ojo con el tema de los derechos, porque de un podcast puede salir una serie, o una serie se puede convertir en un podcast. Muchas gracias, Sidney Borjas. Como ya pueden ver, un especialista en historias y en todo lo que tiene que ver con derechos de autor, con intellectual properties, o sea, las propiedades intelectuales. Y bueno, y esa es su especialidad. CEO de Scenic Rights, con oficinas, están abriendo ya en todas las partes del mundo. Bueno, Sidney, la verdad, muchas gracias por este tiempo con Produ, te deseamos todo lo mejor y seguiremos cubriéndote tu historia. Muchas gracias, Richard, por acompañarnos. Gracias, Sidney. Hasta luego. Y nosotros seguimos. Bye, bye. Produ Prime Time fue presentado por La venganza de Analía, la serie que es tendencia mundial. Imperio de mentiras, donde la única verdad es el amor.